Buenos días, mi nombre es Natalia Costa y Coromina. Soy educadora de cambio climático con formación de la Universidad de California en Berkeley y también trabajo en finanzas para la mitigación y adaptación al cambio climático. En este vídeo les voy a hablar sobre los gases de efecto invernadero, qué son, de dónde vienen y qué hace que sean tanto útiles como dañinos para nuestro planeta. Comencemos mirando hacia el cielo. Cuando miramos arriba, lo que vemos es nuestra atmósfera, que se compone en un 99% por nitrógeno, oxígeno y argón. Estos tres gases son transparentes, incoloros e inodoros. El oxígeno, como probablemente ya sabes, es esencial e interacciona con mucho, ya que es una base para la vida. En cambio, tanto el nitrógeno como el argón no reaccionan con mucho. El otro 1% de los gases de la atmósfera son lo que llamamos gases traza. Se llaman así porque representan una fracción muy pequeña de la atmósfera terrestre y están presentes en concentraciones tan minúsculas como partes por millón o partes por billón. Algunos de estos gases traza tienen una propiedad inusual. Son transparentes a la luz visible, pero no son transparentes a la radiación infrarroja, básicamente a la que llamamos calor. Los gases con esta propiedad especial, la de no tener completamente transparencia al calor, son lo que llamamos gases de efecto invernadero, ya que dan lugar a un efecto en nuestra atmósfera llamado efecto invernadero. El efecto invernadero es el proceso por el cual la radiación de la atmósfera calienta la superficie del planeta. En resumen, los gases de efecto invernadero actúan como mantas o capas que agregan al calor de la superficie de un planeta, ya que atrapan el calor emitido desde la superficie y vuelven a irradiarlo hacia abajo. Decimos que el efecto de los gases de efecto invernadero es muy similar al funcionamiento de una manta, y es que la verdad, esta analogía funciona muy bien para entender este concepto. Las mantas que usamos cuando hace frío no generan calor, sino que atrapan el calor que genera tu cuerpo y lo vuelven a irradiar hacia ti. Los gases de efecto invernadero hacen lo mismo en nuestra atmósfera. Atrapan el calor que nos llega del Sol hacia la superficie de la Tierra y lo vuelven a irradiar hacia abajo. Pues lo que estamos haciendo a la Tierra cuando agregamos más y más gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera es en realidad exactamente igual como si estuviéramos apilando mantas sin parar sobre alguien. Y el resultado, calor, calor y más calor. Aquí puedes ver una lista parcial de los 30 o más gases de efecto invernadero que los humanos estamos agregando a nuestra atmósfera. Los primeros 3 gases en esta lista son tanto naturales como artificiales, como resultado de la actividad humana. Cosas como, por ejemplo, conducir automóviles, fertilizar campos y calentar hogares. También son los más importantes. Por eso, en esos 3 son en los que nos focalizaremos en este vídeo. Todos los demás gases de efecto invernadero no son naturales, son compuestos sintéticos, principalmente gases fluorados que producimos para la refrigeración. Esta tabla también enumera el efecto de calentamiento relativo de cada uno de estos gases. Notarás que al dióxido de carbono se le asigna un potencial de calentamiento global de 1, el metano un potencial de 25 y el óxido nitroso alrededor de 300. Lo que esto significa es que molécula por molécula el metano es 25 veces más potente como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono y el óxido nitroso es aproximadamente 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Finalmente, algunos de los gases fluorados son miles de veces más potentes que el dióxido de carbono. La humanidad ha tenido conocimiento sobre estos gases y el efecto invernadero durante más de 100 años. En 1896, un químico sueco llamado Svante Arrhenius utilizó principios modernos de química para demostrar
cómo un aumento de CO2 en la atmósfera iría a la par con un aumento en la temperatura en la superficie de la Tierra. Ganó el premio Nobel con este descubrimiento. Arrhenius también concluyó que las emisiones de CO2 causadas por el hombre a partir de la quema de combustibles fósiles podrían causar el calentamiento global. Desde su descubrimiento, la humanidad no ha parado mucha atención a este principio científico. Justo al contrario. Año tras año, nuestra producción y consumo de combustibles fósiles solo ha hecho que aumentar. El CO2 es el más importante de los gases de efecto invernadero, no porque sea el más potente, de hecho es el menos potente, sino porque estamos poniendo muchísimo en la atmósfera. Aquí muestra un registro de acumulación de CO2 en la atmósfera de la Tierra, desde 1950 hasta el presente. La forma de dientes que se presenta cada año corresponde a un ciclo natural. Las plantas más presentes en el hemisferio norte absorben más CO2 durante el verano que el invierno. Pero la gran historia aquí no son esos dientes. En cambio, la gran observación es el continuo aumento en la concentración de CO2 en nuestra atmósfera. Desde alrededor de 300 partes por millón en la década de 1950 hasta más de 400 partes por millón hoy. También disponemos de evidencia geológica que se remonta mucho más atrás que solo la década de 1950. Aquí hay un gráfico de la concentración de CO2 en la atmósfera de la Tierra durante los últimos 10.000 años. He agregado una línea roja horizontal para que sea más fácil ver cómo no ha habido fluctuaciones importantes en la concentración de CO2 en la atmósfera de la Tierra durante los últimos 10.000 años hasta el siglo XX. Estos 10.000 años cubren toda la historia de la civilización humana, o en otras palabras, miden la huella humana en el planeta. La civilización humana ha llegado a existir y disfrutar durante un periodo de mucha estabilidad climática. A este periodo lo llamamos Holoceno. Durante las últimas décadas hemos cambiado tanto el clima, además de estar ya comprometidos a más cambios, que no podemos decir que estemos aún en el Holoceno. La alteración humana resulta en un nuevo periodo al que llamamos Antropoceno. Antropoceno deriva del griego y significa antropos, es decir, humano, y ceno, nuevo. Esta nueva era de cambio climático moderno es el resultado de nuestra decisión colectiva de agregar sustancialmente a la concentración de CO2 en nuestra atmósfera. Corto y claro, es como si hubiéramos tomado la decisión de seguir apilando mantas y más mantas para seguir calentando el planeta. Ahora que entendemos los efectos que tienen estos gases, vamos a responder la siguiente cuestión. ¿De dónde viene todo el dióxido de carbono que se acumula en nuestra atmósfera? Esta simple ecuación química responde bastante bien a esta pregunta. Aquí podemos ver cómo de la combustión del metano, CH4 o gas natural, en un ambiente con oxígeno, derivamos dos gases. Uno, agua, H2O, y 2, dióxido de carbono, CO2. Cualquier hidrocarburo fósil que saquemos del suelo, ya sea carbón, petróleo o gas natural, nos dará el mismo resultado, la liberación de agua y CO2 en la atmósfera. El agua no nos importa demasiado porque sale como lluvia. El CO2, sin embargo, tiene una vida muy larga en la atmósfera, prácticamente permanente. No se descompone ni abandona el sistema. El CO2 liberado durante un trayecto al supermercado o un vuelo permanecerá en la atmósfera, en efecto, durante miles de años, calentando el planeta mucho más tiempo después de que nosotros hayamos desaparecido. Este gráfico muestra muy claramente la escala de este gran experimento. Aquí vemos reflejadas las emisiones globales de CO2 provenientes de combustibles fósiles. El eje vertical son miles de millones de toneladas de CO2 y el eje horizontal es el periodo desde 1900 hasta el presente.
El punto rojo son las emisiones de CO2 provenientes de la combustión de combustibles fósiles en el año 2022. Este año las emisiones bajaron ligeramente durante la pandemia de COVID-19, pero justo después observamos una recuperación. Dicho esto, la tendencia general es bien clara. En 2023 estamos emitiendo casi 40 gigatoneladas de CO2 por año en la atmósfera, a través de la quema de carbón, petróleo y gas natural. La mayor parte de este CO2 se queda en la atmósfera y calentará el planeta más o menos indefinidamente. Pero el CO2 no es el único gas de efecto invernadero. Hay otras 19 gigatoneladas que provienen del metano, óxido nitroso y gases fluorados. Este gráfico muestra claramente el efecto de calentamiento combinado del CO2, metano, óxido nitroso y gases fluorados. Lo que notarás es que el efecto de calentamiento combinado de estos gases, teniendo en cuenta su potencia relativa, ha aumentado alrededor de 50% desde 1990. Esto significa que en tan solo 30 años hemos agregado suficiente gas de efecto invernadero en la atmósfera para haber aumentado el calentamiento global en un 50%. Los cambios que estamos haciendo en la química de la atmósfera de la Tierra no solo son grandes en magnitud y rápidos, sino que también nos han llevado a territorios inexplorados. La concentración atmosférica de CO2 es la más alta en al menos 2 millones de años y posiblemente mucho más. Sabemos también que la concentración atmosférica de metano y óxido nitroso es la más alta de al menos los últimos 800.000 años. Ahora que entendemos los diferentes gases, otra pregunta esencial es la siguiente. ¿Cuáles son las actividades humanas que dan lugar a las emisiones de gases de efecto invernadero? La respuesta se puede simplificar en lo siguiente. 75% por la quema de carbón, petróleo y gas natural y 25% de prácticas agrícolas y uso de la tierra. Ahora cubrimos en más detalle esta división. El 75% de carbón, petróleo y gas natural proviene prácticamente de todo. Calentar edificios y hogares, transporte de automóviles, camiones, barcos, aviones, la producción de petroquímicos o la fabricación del acero. El restante 25% proviene principalmente de prácticas agrícolas, silvicultura y otros cambios en el uso de la tierra. También una parte pequeña proviene de vertederos y otras fuentes como la industria química. Esos porcentajes variarán ligeramente dependiendo de cómo se hayan agrupado por diferentes investigadores, pero todas las clasificaciones conducen hacia la misma conclusión. La actividad humana está teniendo un impacto a gran escala en todos y cada uno de los sectores. Ahora veremos brevemente qué gas de efecto invernadero está asociado con qué tipo de actividad. Antes, pero, daremos un pasito atrás para ver cómo los 4 grupos de gases de efecto invernadero han estado aumentando. Todos excepto los gases fluorados, ya que algunos de estos han sido prohibidos y ahora están disminuyendo. Ahora nos centraremos en el metano. Este gráfico nos muestra la creciente concentración de metano en nuestra atmósfera. Este gráfico muestra una realidad preocupante. Recordarás que antes mencionamos que el metano tiene una vida relativamente corta en la atmósfera, de solo unos 10 años. Por lo tanto, el hecho de que el metano se esté acumulando significa que estamos emitiendo metano más rápido de lo que este gas se descompone. Ahora veremos qué acciones causan estas emisiones. Aproximadamente 1/3 de las emisiones de metano provienen de fugas en pozos de petróleo y gas natural, gasoductos y sistemas de distribución. En teoría, estas emisiones podrían reducirse a cero si estuviéramos dispuestos a pagar por encontrar y reparar esas fugas. La siguiente gran fuente de metano es la fermentación entérica, que es una forma elegante de decir los eructos de las vacas.
Las vacas y algunos otros animales de granja, como cabras y ovejas, fermentan lo que ingieren en sus estómagos. Ese proceso de fermentación resulta en la eructación de mucho metano. Los vertederos, en un 17%, son otra fuente significativa, aunque los esfuerzos de compostaje y manejo de residuos pueden mitigar algunas de estas emisiones. Finalmente, hay dos otras fuentes más. Una, el manejo de estiércol, como se llama aquí, es decir, vacas otra vez. Y dos, la extracción del carbón. Veamos ahora brevemente los flujos naturales y antropogénicos del metano. En este gráfico se muestran los flujos de metano causados por humanos en azul y los flujos naturales de metano en verde. Los flujos naturales que provienen de áreas pantanosas o la descomposición de material orgánico se compensan esencialmente con la descomposición del metano en la atmósfera debido a la corta vida media que mencioné anteriormente. Los flujos antropogénicos de combustibles fósiles, agricultura, ganadería y vertederos también se descompondrán con el tiempo, pero son los que causan este aumento adicional. El último gas de efecto invernadero que cubriré hoy es el óxido nitroso. Como vimos anteriormente, la concentración de este gas en la atmósfera también está aumentando a un ritmo constante. Y recordarás también que el óxido nitroso es 300 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2. Esto es bastante alarmante. Aquí podemos ver las emisiones de óxido nitroso provenientes de los Estados Unidos, que son similares a otras partes del mundo. Aproximadamente 3/4 partes de las emisiones de óxido nitroso provienen del uso de fertilizantes para la producción de alimentos. Mucho del fertilizante a base de nitrógeno que agregamos a las tierras de cultivo no llega o se absorbe por los cultivos por falta de precisión o bien por exceso en su aplicación. Entonces, este se descompone por los microbios en el suelo y se libera a la atmósfera como óxido nitroso. Hay otras fuentes de emisiones de óxido nitroso, pero son pequeñas en comparación con las de agricultura, así que las ignoraremos por hoy. El óxido nitroso se descompone naturalmente en la atmósfera, pero desafortunadamente su vida media es bastante larga, alrededor de 100 años. La historia del óxido nitroso es bastante similar a la historia del metano. Estos gases de efecto invernadero se encontraban en un equilibrio de emisión y de composición, pero las actividades humanas, en particular el uso de fertilizantes de nitrógeno, han impulsado el aumento de este en la atmósfera, acelerando el calentamiento global. Hemos hablado mucho del calentamiento del planeta, pero la adición de gases de efecto invernadero a la atmósfera hacen más que calentar. De un lado, aproximadamente 1/4 parte de las emisiones de CO2 causadas por el hombre son absorbidas por los océanos, y como resultado han hecho que los océanos sean aproximadamente un 30% más ácidos de lo que eran a mediados del siglo XX. Esa absorción de CO2 no es permanente, ya que los océanos liberarán ese CO2 nuevamente a la atmósfera si los niveles de CO2 en la atmósfera alguna vez disminuyen. De otro lado, se cree que 1/4 parte de nuestras emisiones de CO2 son absorbidas por las plantas, posiblemente alterando su crecimiento. El CO2 es uno de los ingredientes que las plantas usan para crecer, pero dado que ningún otro factor de crecimiento está cambiando de la misma manera que el CO2, no está claro si el efecto neto de la adición de CO2 en la atmósfera será positivo o negativo para la actividad agrícola. Tal como hemos visto en estos dos casos, agregar gases de efecto invernadero a la atmósfera tiene consecuencias mucho más allá del simple calentamiento del planeta. En los siguientes vídeos discutiremos lo que podemos hacer sobre esto, pero lo que está claro es que estamos llevando a cabo un experimento a escala sobre nuestro planeta.